Quisiera ahora preguntarle a Juan Ernesto Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad, algo que tiene que ver con lo que escuchamos en el panel anterior sobre el tema, la importancia que tienen los medios digitales, las redes sociales, porque vivimos en un mundo interconectado donde surgen líderes sin rostro, sin nombre, y donde se esparce una serie de información que en buena medida podría también estar distorsionada, y entonces diera la impresión que las redes sociales, no en pocos casos, están degradando el debate público. Entonces, ¿qué pensarías tú, Juan, respecto de lo que pudieran hacer las organizaciones de la sociedad civil para difundir ideas claras, verificables, concretas, con datos duros, ¿no es cierto?, que ayude a elevar el nivel del debate público en esta época de la posverdad y los fake news? Muchas gracias, Jorge, y gracias por la oportunidad de participar en este importante evento. Les cuento una anécdota de hace unos años. Me daba yo una especie de terapia de choque una vez al mes. Prendía la televisión del cable de Estados Unidos y veía Fox News, esta cadena, pues yo diría radical de derecha estadounidense. Esto era en tiempos del presidente Obama. Y lo veía yo como una especie, en una profunda ignorancia de lo que venía, como una especie de entretenimiento de voces extremas de la política. Y me tocó uno de los debates más absurdos, y por eso tenía casi un valor de estridencia cómica. Los panelistas estaban debatiendo si el presidente Obama era maoísta o leninista. Entonces llegaba uno y planteaba sus argumentos y el otro decía, no, es que es más leninista que maoísta. Entonces, ante semejante estupidez, pues tiene un valor de entretenimiento, ¿no? Jamás supuse que ese absurdo pudiera tomar legitimidad en la discusión pública. Y que lo que yo veía como esas películas mexicanas que les fueron también en los 70s de luchadores del santo, que dice que son tan malas que son buenas, pues algo pasaba con estos debates. Yo decía, pues son tan absurdos que los voy a ver como un divertimento. Nunca me imaginé que había gente que lo estaba viendo como una fuente de información, como una fuente de evidencia, como una fuente de construcción de opiniones políticas. Y sin esas opiniones, sin esa frivolidad, hubiera sido imposible entender lo que vino después en Estados Unidos. Y me asombro un poco de mi falta de visión, de mi superficialidad al asumir lo que era una amenaza a la democracia en Estados Unidos y por ende en Occidente, como una fuente frívola de entretenimiento. Durante la campaña electoral también en Estados Unidos, sale un tuit que dice: premios Nobel consideran que el cambio climático es un engaño, climate hoax. El tuit lo retoma Donald Trump y tiene cerca de 200,000 retweets. Por supuesto que ningún premio Nobel había opinado que no existe el cambio climático. Pero entonces la Academia de Nobel, el bastión global de la ciencia, tuvo que salir a desmentir un tuit. Entonces empieza uno a pensar en la asimetría de fuerzas de comunicación entre el acervo civilizatorio de la Academia Nobel y algún ocurrente que suelta un tuit, lo magnifica Donald Trump, y de repente en el cerebro de algunas gentes la información no se filtra y entra el dato de que varios premios Nobel afirman que el calentamiento global no existe. Yo lo he vivido en carne propia, está en las redes sociales que disfruto mucho, sobre todo Twitter, no tengo Facebook. Pero uno puede experimentar, al estar viendo tantas notas,
cómo esas notas se empiezan a guardar en pedacitos de nuestro cerebro, en cajones lejanos de nuestras redes neuronales. Y si no las filtramos, si no cuestionamos cada pedazo de información que nos llega, de repente se nos siembra por ahí la idea de que un premio Nobel dijo que el calentamiento global no existe. Si no tenemos una especie de sistema de defensa ante este flujo de información que puede ser falsa, puede ser verdadera, uno mismo puede ser víctima, nadie es inmune, porque el cerebro humano no está preparado para filtrar tanta información, para distinguir la verdad o la mentira. Podemos distinguir un absurdo cuando nos sentamos frente a una media hora de televisión en un debate de si Obama es leninista o maoísta. Pero si de repente son 100 pedazos de información que te llegan en 3 minutos, el cerebro humano no está entrenado para poder dilucidar, a ver, esto es una estupidez, esto es evidencia, esto es un dato serio, esto es propaganda política. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta nueva circunstancia? Y no me lamento ni tengo nostalgia de cómo era el mundo antes, donde había centros emisores, monopolios de conocimiento y monopolios de información. Pero creo que aquí el rol de la sociedad civil en el campo o en la trinchera de sociedad civil a la que yo me dedico, que es trabajar con evidencia para enriquecer el debate público, creo que se vuelve muy importante. Hay una frase en inglés que dice que cada persona, cada ser humano tiene derecho a tener una opinión, pero no tenemos derecho a tener nuestros propios datos. Los datos son evidencias, son referentes de la discusión colectiva y deben estar sustentados en realidad. Aquí sí no debe haber margen para opiniones, no debe haber margen, hasta incluso los datos pueden llegar a tener evidentemente una buena dosis de subjetividad. Hay un libro muy bonito que se llama Cómo mentir con estadísticas. Pero uno tiene que transparentar esas metodologías y cuestionar esas metodologías, transparentar los procesos de cómo construiste esa evidencia, cómo construiste ese dato. Probablemente el dato no es perfecto, pero es lo mejor disponible. Tienes que reconocer su imperfección y sobre eso discutir y sobre eso tratar de generar asideros en la discusión pública. Y eso es un poco lo que siento que en mi trinchera de sociedad civil es lo que debemos de hacer, tratar de inyectar cierta sensatez. Todas las personas tenemos nuestras preferencias, nuestro contenido ideológico y nuestra visión del mundo. Pero hay planteamientos francamente absurdos, hay planteamientos que están basados en hechos y tienen una visión ideológica y planteamientos que aspiran por lo menos a ser más neutrales. Oía un dato en uno de los paneles de la mañana: 70% de los trabajadores en Perú no tienen derechos laborales. Bueno, si ese dato es sólido, pues ese dato ya te lleva te debe detonar toda una discusión de política pública, toda una agenda política, una agenda de cambio, un referente de dónde estamos y hacia dónde tendríamos que ir y qué cosas tendrían que cambiar. Pero si no tenemos ese dato sólido, si no nos ponemos de acuerdo si son 70% o son 7%, pues la discusión es totalmente distinta. Y las preferencias y las decisiones de dónde poner los recursos del Estado, dónde poner la visión del Estado es totalmente diferente. Y por eso organismos de sociedad civil que con mucho esfuerzo, lo confieso, logramos permanecer al margen de las dinámicas políticas, se vuelven fundamentales en estas discusiones. Porque salían los demócratas a decir en la campaña de Estados Unidos, no, pues el calentamiento global sí es una amenaza real. Dice, lo que tú estás haciendo es politizar el calentamiento global. Bueno, pues el tema ya está politizado porque alguien tuiteó que los Nobels habían dicho que no existía, hay que salirlo a defender. De repente se necesita una voz que no esté en el cuadrilátero, que no se haya subido al ring y diga, bueno, hay esta evidencia en función de las temperaturas de los últimos 100 años en el mundo, que sí nos indican que hay un fenómeno que se llama calentamiento global y debemos sentarnos a discutir cómo enfrentarlo, porque los datos ahí están, más allá de que si Obama es maoísta o leninista,
sí hay un ocurrente que dijo que los Nobel se habían juntado para determinar que no existía el fenómeno del cambio climático. Sí existe, porque aquí están los datos, aquí están las fuentes, así se construyó la evidencia y sobre eso tenemos que discutir. Si no tenemos instituciones capaces de generar ese nivel de credibilidad y a inyectarle cierto sentido común y cierta sensatez a la discusión pública, pues el propio debate de la democracia se va erosionando y poco a poco estos divertimientos absurdos de programas políticos como el que ya les comenté se acaban convirtiendo en la esencia del debate colectivo, y ahí sí nos debemos preocupar de cuál es el futuro de nuestras democracias.